Érase una vez, en los sombríos años 90, en un pequeño pueblo de Noruega, donde la luz del día apenas existía. Surgirían músicos y artistas que, sin saberlo, estaban a punto de escribir una de las historias más oscuras del metal extremo. Estos jóvenes, fascinados por la oscuridad y el misterio de la existencia, se atrevieron a explorar territorios prohibidos, como el vacío, la desesperanza y el final inevitable del ser. Impulsados por esa inquietud que ardía en lo más profundo de sus almas, decidieron crear un proyecto musical diferente, un reflejo de sus propias sombras y demonios internos. Hablarían sin censura de los últimos viajes de la locura y del olvido. Sin saberlo aún, estaban destinados a convertirse en uno de los fundadores de un nuevo género musical, uno que para muchos jamás debió haber existido, pues exponía sentimientos que la mayoría prefería ignorar o negar. Pero aquellos metaleros noruegos no podían contenerlo. La oscuridad ya los había devorado desde dentro. No eran simples personas, eran cuerpos habitados por el frío eterno, prisioneros de una desesperanza de la que jamás escaparían. A este proyecto, nacido en las sombras y forjado en el abismo, lo llamarían Street. Con el tiempo, Street se convertiría en una banda de culto, un faro para quienes caminaban los senderos del dolor silencioso. Algunos de sus miembros, al igual que el legendario Dead, eligieron seguir el mismo camino final. Pero esa historia te contaré más adelante. Hoy, en este viaje hacia las raíces del género de las sombras y el olvido, comenzaremos con una banda clave que surgiría en Alemania, y esta banda sería Bethlehem. Letztendlich nur Wandlung der Nachtwanderdienst. Ein diplomatischer Körper, Herzen eines Getiers. Doch wie alle Kinder der Nacht und wie Nacht. Eran los años 80 en Alemania, y en un pequeño pueblo llamado Greenburg vivía un niño llamado Jürgen Bartsch. Este pequeño, durante su infancia, creció en un barrio marginal donde era frecuentemente maltratado por otros niños. Muchos de sus amigos no asistían a la escuela, y al crecer, algunos se dedicaban a robar u otros trabajaban en las minas. El padre de Jürgen era un baterista de una banda local de rockabilly, pero pasaba la mayor parte del tiempo ebrio, lo que contribuía en un ambiente familiar inestable. Durante años, Jürgen vivió en ese barrio marginal, rodeado de amigos que en su mayoría eran adictos o ladrones. Sin embargo, todo cambió cuando cumplió 16 años. Un amigo le regaló un bajo que no había podido venderlo, probablemente robado. A pesar de su origen dudoso, ese bajo se convirtió en la mayor fuente de felicidad para Jürgen. Así que comenzó a tocar y aprender canciones de bandas como Sodom y Motorhead, sumergiéndose en el mundo de la música. Con el tiempo, Jürgen decidió escapar de ese entorno marginal y se mudó a Berlín. Ahí conoció una banda llamada Werkon, con la que entabló amistad. Más tarde, se unió a otra banda que tenía un sonido influenciado por los Rolling Stones, pero fue expulsado debido a su comportamiento problemático. Siempre estaba borracho, metido en peleas y causando conflictos. Después de ser expulsado de la banda, Jürgen comenzó a trabajar
en un cine para adultos. Aunque el trabajo no era el más digno, le permitió pagar el alquiler de una habitación y sobrevivir en la ciudad. Fue entonces cuando, por casualidad del destino, conoció a un joven baterista y otros músicos que estaban buscando un bajista. Así Jürgen se unió a una banda de thrash metal, encontrando finalmente un lugar donde canalizar su pasión por la música. Fue en esos años de trago y música que Jürgen Bartsch conoció a un guitarrista llamado Klaus Mathon. A este músico le gustaba el thrash metal, pero Bartsch tenía otros gustos musicales. En esa época, bandas como Hellhammer y Bathory no llamaban la atención de Klaus, mientras que grupos como Impaling Nazarene, Darkthrone y Beherit sí lograban conectar con ambos, ya que a los dos les parecía interesante estas bandas. Así que tras descubrir que compartían intereses musicales, decidieron unir fuerzas y crear algo juntos. Klaus había decidido dejar su banda anterior para explorar territorios musicales más oscuros. Junto con Bartsch, no solo compartía la pasión por la emergente escena del black metal que se expandía por Europa, sino también por los recuerdos de una juventud marcada por el trauma. Klaus había vivido la dolorosa pérdida de sus padres, un suceso que lo marcó profundamente, y te contaré con más detalles más adelante. Estos hechos trágicos nunca lo abandonaron y se convirtieron en pesadillas recurrentes que volvían una y otra vez a su memoria. De igual manera, Bartsch nunca pudo olvidar los días difíciles que vivió en su barrio marginal, donde muchos de sus amigos terminarían mal debido al consumo de pastillas. Además, tuvo que enfrentar la pérdida de otro amigo, que decidió irse para siempre de este plano existencial. A esto se sumó la pérdida de su tío y su novia, que ambos decidieron irse de viaje para siempre. Estos sucesos lo marcaron profundamente, llevándolo a pensar constantemente sobre la fragilidad de la existencia y sobre ese ser oscuro que viene a llevarse a los seres que más apreciamos. Fue así como Klaus Mathon y Jürgen Bartsch decidieron formar una banda. Para ellos, no se trataba solo de hacer música, sino de encontrar refugio y compañía mutua. Ambos habían pasado por momentos crudos y difíciles, y decidieron plasmar esos recuerdos y emociones en piezas musicales, llenas de intensidad y crudeza. En su búsqueda de nuevos integrantes para la banda, Bartsch conoció a Andreas Classen, un ferviente fanático de Mayhem y Bathory. Classen no era un metalero cualquiera, posee una amplia colección de discos de black metal, y vivía el género con intensidad casi obsesiva. Lo conocieron en un club under, donde durante un violento pogo perdió un diente, pero ese incidente no lo detuvo. A pesar de su aspecto de loco, con una cabellera larga y vestido todo de negro, Classen tenía un talento innegable, una voz desgarradora, potente y llena de crudeza, que evocaba a Death, el legendario vocalista de Mayhem. Su admiración por el black metal iba más allá de la música. Solía pintarse el rostro de pintura de cadáver, un detalle macabro que Klaus y Jürgen nunca adoptaron. Pero Andreas no solo imitaba a sus ídolos, los encarnaba. Cuando estaba en el escenario, su presencia era tan inquietante, su entrega tan visceral, que parecía Death
resucitado. Así que después de conseguir el vocalista, el siguiente paso fue encontrar un baterista. Fue entonces que por cosa del destino, conocieron a Chris Steinhoff, un joven proveniente de la escena del hardcore punk. Chris era un tipo callado y tranquilo, pero un gran fan de Venom. Aunque parecía sereno, detestaba a los skinhead alemanes y no dudaba en meterse en pelea con ellos, lo que le valió el apodo del Matón. Este carácter rebelde y aguerrido hacía que encajara perfectamente en el grupo. Así entonces con él se completaría la banda. Todos estos metaleros eran antisociales, provenientes de hogares disfuncionales y marcados por numerosas decepciones. Toda esa rabia y dolor los impulsaban a plasmar sus vivencias en su música, convirtiendo su furia y lamento en letras crudas y sonidos desgarradores. Juntos, estos cuatro individuos, cada uno cargando su propia historia de sufrimiento y desilusión, estaban decididos en dejar una huella imborrable en el mundo de la música extrema. De los cuatro músicos, Jürgen Barth sería la mente pensante y el letrista encargado de plasmar en palabras toda la locura y el dolor que había vivido durante su infancia. Su gran inspiración giraba en torno al fin de la vida, la muerte y el lado oscuro de la existencia. Con este concepto, el siguiente paso era encontrar un nombre que reflejara la esencia de lo que querían transmitir. A principios de los años 90, Jürgen había escuchado nombres de bandas como Rotting Christ o Impaled Nazarene, pero para él, estos nombres no eran lo suficientemente radicales. Fue entonces cuando se le ocurrió el nombre de Bethlehem, que significa Belén. Este nombre tenía un profundo simbolismo. En el Nuevo Testamento, el rey Herodes ordenó desaparecer a todos los niños menores de 2 años, por el temor a la llegada de Cristo. Belén, considerada el lugar de nacimiento de Jesús, es un símbolo de paz, esperanza y redención, pero también ha sido testigo de conflictos y caos a lo largo de su historia. Para Jürgen, el nombre de Bethlehem representaba una ironía y un contraste perfecto. Mientras que la ciudad se asocia con la luz y la salvación, la música de la banda exploraría la oscuridad y la desesperación. El nombre no solo captura la esencia de su propuesta musical, sino que también funciona como una forma de burla y sarcasmo hacia los conceptos tradicionales de fe y redención. Así Bethlehem quedó como el nombre ideal para un proyecto que buscaba desafiar convenciones y sumergirse en los abismos más profundos de la mente humana. Ahora acudid a Belén y haced historia. ¡Matad! ¡Pero majestad! ¡Matad! ¡Matadlos a todos! ¡Matad! ¡Matadlos a todos! En 1991 nació oficialmente la banda Bethlehem, el mismo año que Dead, el vocalista de Mayhem, decidió abandonar este mundo. Jürgen Barth y Klaus Mathon, los fundadores de la banda, eran grandes admiradores de grupos noruegos como Emperor y Mayhem.
Además, Jürgen disfrutaba mucho de la banda canadiense Blasphemy, como lo demuestra una foto en la que aparece usando su camiseta. Ambos amigos, influenciados por el sonido de estas bandas noruegas y por el estilo de Paradise Lost, decidieron crear una música que reflejara sus recuerdos más oscuros y que explorara temas como la decisión de abandonar este mundo. Aunque ni Klaus ni Jürgen se consideraban satanistas, ambos eran ateos. En esa época, muchos artistas y bandas se autoproclamaban satanistas, pero ellos no compartían esa ideología. Sin embargo, sentían una gran admiración por bandas como Mad Dying Bride y Paradise Lost, que se convirtieron en una fuente de inspiración para la composición de su música. En 1992, la banda lanzó su primer demo, en el que exploraban un sonido cercano al doom metal, acompañado por la voz gutural y cavernosa de Andreas Classen, que aportaba un tono siniestro y oscuro. Este demo, del cual solo se produjeron 333 copias, generó controversia rápidamente. Se cuenta que una de estas copias llegó a las manos de un adolescente de 14 años, cuya madre contactó con Bartsch para culparlo de que su hijo se había vuelto violento debido a la música de Bethlehem. Esta queja marcó el inicio de una ola de cancelación contra la banda, cuyas letras cargadas de crudeza y desesperación eran consideradas demasiado duras y perturbadoras. Después de numerosos ensayos y prácticas, estos 4 músicos decidieron lanzar su primer álbum y decidieron llamar a su estilo Dark Metal, ya que en aquella época la palabra Black Metal era famoso por sus actos extremos y letras satánicas, algo de lo que ellos querían distanciarse. Su música, aunque oscura y profunda, no se alineaba con el satanismo ni con la violencia asociada al black metal tradicional. Así acuñaron el término Dark Metal para definir su propuesta musical. Andreas Classen, el vocalista, ofreció un estilo inconfundible. Sus gruñidos guturales, chillidos desgarradores y rugidos llenos de emoción marcaban una clara diferencia entre otros vocalistas del black metal. Su voz transmitía una sensación de locura y desesperación, como si fuera un grito de alguien al borde del abismo. Por su parte, Klaus Matton y Jürgen Bartsch también estaban en su mejor momento creativo, lo que se reflejó en la calidad del disco que titularon Dark Metal, una obra que marcaría el inicio de su leyenda. Los primeros conciertos de la banda se llevaron a cabo en lugares insólitos y tétricos, mataderos, morgues, búnkeres abandonados y bajo puentes. Estos escenarios sucios y oscuros completaban perfectamente la atmósfera de su música. Las actuaciones de Andreas Classen eran especialmente impactantes, al igual que Dead the Mayhem. Classen se entregaba por completo a la locura en el escenario, creando performances que dejaban atónito al público. En 1994, la banda participó en un concierto en Polonia, junto a otras agrupaciones del metal extremo. Este evento marcó un punto de inflexión para Bethlehem, ya que poco a poco comenzaron a ganarse un nombre en la escena under del metal extremo. Su música, su estética y sus actuaciones lo estaban convirtiendo en una banda única e inolvidable.
Klaus Mathon y Jürgen Barth por esos años siempre estaban probando cosas prohibidas y conociendo a otros músicos que compartieran esas ideas un poco extremas. Por eso que en el año de 1995, Barth conocería a un joven metalero polaco llamado Adam, quien tenía su banda llamada Behemoth, y del cual había lanzado su primer álbum. Así ambos compartirían ideas musicales, pero también conocerían a Rainer Lanfermann, un joven melenudo que también estaba interesado por el metal extremo y por el lado oscuro de la vida. Y ese mismo interés hizo que este joven metalero tenga el don de tener una voz infernal y demencial, una voz que al escucharlo podría darte pesadillas. Así que este metalero llevaba un demonio dentro de él, y con este talento ahora sería parte de la banda, porque Andreas Classen sería reemplazado por Lanfermann. En 1996, Barbie Kernes lanzó Philosophe, un disco que revolucionó el black metal, con su atmósfera cruda y los gritos de sufrimiento de Vikernes, comparado por muchos como aullido de un perro rabioso. Su voz se convirtió en un referente para generaciones de músicos extremos. Ese mismo año, la banda alemana Bethlehem publicó su segundo álbum, Dictus te necare, que significa Deberías irte para siempre. Este álbum es una obra maestra del DCBM, que está dedicado a aquellos que decidieron abandonar este mundo. El vocalista Lanfermann plasmó una voz demencial entre gritos psicóticos, susurros y lamentos que influenció a incontables bandas. El disco reflejaba la juventud traumática del bajista Jürgen Barth, cargada de caos y autodestrucción. Curiosamente, Bethlehem nunca tocó en vivo con Lanfermann, ya que su estilo era casi imposible de replicar en directo. Cuando la banda Bethlehem publicó el disco Dictus te necare, el álbum llegó a manos de dos amigos que apenas estaban adentrándose en el mundo del metal extremo. El guitarrista Andreas Casado y el vocalista conocido como Neitran, ambos jóvenes en pleno descubrimiento del death y el black metal, se encontraron fascinados por bandas como Burzum y Mayhem, lo que les impulsó a formar su propio proyecto. En esa época la aspiración era ser los mejores, y al igual que muchos, estos muchachos se inspiraron en la música de Dictus te necare. Así nació Silencer, un proyecto fundado en 1996. Sin saberlo, estos dos amigos se convertirían en pioneros de uno de los subgéneros más oscuros y polarizantes de la música. El sonido y las letras de su música apuntarían a que todo ser vivo emprendiera un viaje sin retorno, plasmando en sus composiciones el vacío oscuro que algunos experimentan en sus mentes. Así fue como a este proyecto se sumó el baterista Jonathan Mattsson, con quien lanzaron un demo de una sola canción, titulado Death Spears Me, en el año de 1998. Sin embargo, fue hasta el año 2000 que decidieron dar un paso más ambicioso, grabar un álbum completo. Para ello, se pusieron en contacto con la gente de Bethlehem
y su baterista en ese entonces, Steve Wolf, accedió a colaborar con ellos y grabar la batería, del que sería su primer y único álbum. Finalmente, en el 2001, se publicó Death Piercing, una obra que con el tiempo se convertiría en un ícono dentro del black metal depressive. Tras ese lanzamiento, los músicos desaparecieron del ojo público, sumidos en el anonimato absoluto. Hasta el día de hoy, sus verdaderas identidades siguen siendo un misterio. Se decía que Nathan, el enigmático vocalista, no era una persona común. Se rumoreaba que durante la grabación del disco se autodaba para lograr gritos desgarradores, haciendo del álbum una auténtica manifestación de su locura. A día de hoy, Silencer sigue envuelta en el misterio, pero pronto en este canal realizaremos un especial sobre este proyecto, en el que revelaremos algunas cosas que probablemente no conocías. Pero antes, dime si realmente conocías esta banda. Para 1998, la banda atravesaría una etapa de cambios importantes. El baterista Steinhoff decidió abandonar el proyecto, y poco después, el vocalista Lanferman también se retiró, lo que provocó una breve desintegración del grupo. Sin embargo, Jürgen y Klaus no tardarían en remar la banda, esta vez incorporando nuevos integrantes, incluyendo una mujer y sumando una nueva voz, de Marco Keren. Con Keren al frente, la banda dio forma a su trilogía de locura, que comenzaría con el álbum Suicide. Este trabajo, lanzado en 1998, ofrecía nuevamente una obra extrema y perturbadora, pero ahora con un matiz distinto, una voz cargada de lamentos y melancolía, que sumaba aún más oscuridad a la atmósfera. La portada del disco reflejaba perfectamente la esencia del álbum, la imagen de un esqueleto de caballo mirándose a un espejo, como si intentara contemplar su verdadera esencia, su vacío interior. Por aquellos años, la banda ya había ganado cierto reconocimiento dentro de la escena under de Alemania, cosechando algunos seguidores fieles. Entre esos fans se encontraba una chica polaca llamada Yvonne Wilczyńska, quien desde muy joven sintió una fuerte atracción por el black metal de la vieja escuela. A lo largo de su vida, Yvonne desarrolló una visión oscura y melancólica de la existencia, y fue precisamente la filosofía del black metal lo que llamó poderosamente su atención. Con los años, esa pasión la llevaría a formar su propia banda, la cual llamó Culto de la Matanza Nocturna Oscurecida. Mientras la banda de Yvonne comenzaba a abrirse camino en el mundo del black metal, Bethlehem tomaba un rumbo diferente, alejándose de los sonidos oscuros y tortuosos de sus primeros años. Como muchos músicos que buscaban reinventarse, Jürgen Bartsch y compañía comenzaron a experimentar con nuevas propuestas sonoras. Así fue que con el tiempo, la banda publicó alrededor de 4 álbumes, con un estilo distinto
al que los había caracterizado al inicio. No eran discos malos, pero sí marcadamente alejados de la esencia sombría de sus primeras obras. Y es que los dos primeros vocalistas de Bethlehem, Lanferman y Andreas Classen, habían dejado una huella tan profunda que ningún cantante posterior lograría igualar aquella intensidad. Aún así, de vez en cuando Bartsch contaba con colaboraciones especiales como la del inestable y polémico vocalista Niklas Barford, quien aportaba su locura al proyecto. Sin embargo, sería en el 2015 cuando Jürgen sentiría la necesidad de volver a sus raíces más oscuras de Bethlehem. Así que, movido por esa intención, el bajista decidió mandarle un correo a Oni Ellar, invitándole a unirse como vocalista de la banda. Oni Ellar, sorprendida y emocionada por la propuesta, aceptó de inmediato, ya que siempre había sido fanática de la banda. Así, en el 2016, la banda lanzó un nuevo álbum, en el que Oni Ellar desplegó toda la potencia de su voz rasposa, oscura y desgarradora, como una bruja que cantaba entre lamentos y desesperación. Su interpretación transmitió una mezcla de rabia y tristeza, sumergiendo al oyente en un abismo sonoro de furia y melancolía. Con Oni Ellar como vocalista, la banda comenzó a presentarse en varios eventos de la escena underground, e incluso llegaron a tocar en Israel, donde ofrecieron un show especial para un reducido pero fiel grupo de seguidores. Más adelante, en el 2019, Bethlehem publicaría un nuevo disco titulado Te Amo, en el que la banda continuaba transitando ese sendero de oscuridad, melancolía y locura que siempre los caracterizó. We are Bethlehem from Germany. Thanks for inviting us to Israel and enjoy the show. We're looking forward to see you guys. See you in Israel. Dark metal. Dark metal. Rammstein es sin duda una de las bandas más populares y reconocidas de Alemania y del mundo entero. Sin embargo, en el extremo opuesto del espectro existe una banda como Bethlehem que a día de hoy sigue siendo un grupo de culto. Aunque no son conocidos a nivel masivo, han logrado construir una base de fans leales y apasionados que los siguen desde las sombras en el circuito más under. En el mundo del metal, siempre escucharás los mismos nombres como Metallica, Black Sabbath y Mayhem, pero pocas veces te hablarán de Bethlehem, y es que esta banda ha optado por mantenerse al margen de todos. Apenas han dado entrevistas
y casi no han ofrecido grandes conciertos, y sorprendentemente jamás han tocado en festivales emblemáticos como el Wacken, que son de su propio país. Incluso en YouTube apenas hay algunos registros en vivo. La mayoría de lo que encontrarás es simplemente su música y nada más. Quizás tomaron la decisión de permanecer en las sombras, lejos del ruido mediático, pero lo cierto es que Bethlehem merece ser más conocida, porque su historia y su música debe ser más difundida, ya que siempre se han mantenido en las sombras. Así que no olvides de darle like y compartir este video, porque en este canal siempre te traeremos las historias que nadie más te contará. El último disco publicado de Bethlehem sería el Evangelio según Alejandro, del 2022, con Niklas Barford como vocalista. Barford, conocido por su enfoque extremista y sus tendencias oscuras, encajó perfectamente con la esencia de la banda. Y es que Bethlehem siempre ha contado con músicos y vocalistas que han jugado con los límites de lo emocional, lo psicológico y lo artístico, razón por la cual son considerados una de las bandas fundadoras del género del DCBM. Sin embargo, otra de las bandas pioneras de este género fue Street, un grupo muy underground que solo publicó algunos demos y EPs, pero que logró dejar una huella profunda en la escena. Su música era una auténtica manifestación de la desesperación interior, una especie de alabanza al viaje final de todo. Su vocalista Andersen le dio punto final a su viaje al estilo de Dead en el 2001, y más adelante en el 2014 el guitarrista principal de Street también fallecería, marcando así el fin de una banda que ya estaba casi olvidada. Aunque algunos de sus miembros han ofrecido presentaciones esporádicas en años posteriores, la banda en esencia ya está sepultada. Aún así, Street puede ser considerada una de las verdaderas pioneras del género del DCBM. Con el paso de los años, muchos de los primeros músicos de Bethlehem tomaron rumbos diferentes, y comenzando por Andreas Classen, quien fue el primer vocalista de la banda, este se fue muy rápido, pero se iría a la banda de Shining, de Niklas Barford, y Rainer Lanfermann, quien fue el vocalista del álbum Dixus Tenekare, y quien dejó grabado su voz enfermiza, con el paso de los años aún se mantuvo en la música, y en el 2019 publicó su disco Mi Palabra en tu Oscuridad, donde nuevamente vuelve a la locura musical, con su voz tan enfermiza. Klaus con los años dejaría la banda, pero fue una pieza fundamental para el comienzo de Bethlehem. Además, con su guitarra aportaría toda esa oscuridad que siempre vivía en él, ya que en su historia de niñez se cuenta que su padre tenía una pequeña empresa de pintura, pero se había enviciado en el póker y en el blackjack, que un día jugando perdería todo y muchas cosas más, lo que llevó a que su padre se quedara. Además, cuando Klaus tenía 12 años, su madre cayó gravemente mal de salud, al punto de que pronto dejaría el mundo, dejando a Klaus solo para siempre. ¡Mamá!
Klaus pasó gran parte de su juventud en un orfanato y encontró en la música su refugio, su única vía de escape. La vida de Jürgen Barth siempre estuvo ligada a la música y a los aspectos más oscuros de la existencia. Curiosamente, compartía nombre con un infame asesino en serie alemán, una coincidencia que marcaría de manera simbólica su destino. Desde pequeño este músico alemán tuvo que enfrentar la pérdida de varios familiares y escapar de un barrio marginal, donde la vida era dura, sin rumbo y llena de adversidades. Esa dura vida también la conoció Nielar, quien años después, ya siendo parte de Bethlehem, tuvo que librar su propia batalla. Fue diagnosticada con cáncer y atravesó un difícil proceso de quimioterapia, pero gracias a su fuerza y determinación, logró vencer ese mal y salir adelante. En esta historia hemos visto a tres bandas fundamentales que dieron forma al género del DCBM, un subgénero oscuro y profundamente emocional del black metal, entre ellas Bethlehem y Silencer. Destacan como verdaderos pioneros no solo por su música, sino por la crudeza con la que retrataron el sufrimiento humano. Muchos de los integrantes de estas bandas atravesaron vidas marcadas por el vacío, la soledad y los males de la mente. Su arte no solo fue una forma de expresión, sino también un grito desesperado ante una realidad que a veces les resultaba insoportable. Este género ha sido controversial y en ocasiones peligroso, sobre todo para quienes ya enfrentan luchas internas. El DCBM no es solo música, es un reflejo del abismo humano, una ventana a emociones que pocas veces se muestran con tanta crudeza. La música puede ser una vía poderosa para canalizar el dolor, pero también puede convertirse en un espejo que nos devuelve lo más oscuro de nosotros mismos. Es importante reconocer el arte como un medio para sanar, no para hundirse. Así que antes de finalizar este video, quisiera saber qué banda para ti es el pionero del DCBM o qué grupo fundó este género.